la tempestad del siglo me despierto, arrugando tus rincones. He contado los segundos y las horas, repetí este viaje. He soñado los destinos de la gente que cruzaba por las calles. De los templos encerrados consumieron el espíritu de la verdad. Muy buenos días o buenas tardes según la hora en que usted va a ver esta transmisión. Alabamos al Señor en este hermoso día, domingo 10 de julio del año 2022, en el año del Señor. ¿Ya? Que la paz y la gracia de Jesucristo llene los corazones de cada uno de ustedes y de los que están acá también. ¿Ya? Vamos a abrir la Biblia entonces en el Evangelio de Juan en el capítulo 19 y vamos a leer del versículo, no verso, versículo 28 hasta el 30. Y dice así: Después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Amado Padre, bendícenos con tu palabra. Glorifícate, Señor, habla nuestras vidas, y que tu paz, tu gracia y tu amor puede estar cada día, cada momento en nosotros. Te damos gloria, honra y honor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estamos acá frente al Señor, o sea, la escena nos muestra, la lectura, que Jesús ya estaba clavado en la cruz. Ya estaba clavado de sus manos y de sus pies. ¿En qué aspecto tenía el Señor? Tenía un aspecto horroroso en ese momento, porque su cabeza estaba hinchada, sus ojos apenas veía, estaba lleno de moretones, las carnes le colgaban de su espalda y aquí adelante, porque los golpes que le habían dado con el látigo se llamaba flagrum, de ahí viene la palabra flagelación, y se llamaba el gato de las 9 colas. Tenía un mango o un asa y tenía 9 correas de cuero, y cada correa tenía pedacitos de hueso, bolitas de plomo y pedazos de clavos. Es decir, cada golpe que pegaban con ese látigo los romanos, la sentencia de muerte romana en crucifixión, porque también usaban la decapitación para con los romanos. Para el resto de la gente, para los criminales, era ser azotados cruelmente. Algunos morían en los azotes y luego eran clavados en cruces o eran empalados. El Señor lo clavaron acá, porque como se escribe en griego esta palabra, para los griegos, la mano es aquí, la palma de la mano es aquí, hasta acá. De ahí viene la palabra palmera, ¿entiende? Con su tronco y sus ramas. Aquí lo clavaban, porque si lo hubiesen clavado aquí, se caían de la cruz. ¿Correcto? Entonces clavaron sus manos acá. Por eso los que saben, cuando hacen algún dibujo de la mano del Señor, la ponen acá, nunca aquí.
el clavo traspasaba los dos tobillos, lo cual producía un dolor de paroxismo, hermano, terrible. Sus carnes colgaban, pero ningún hueso estaba roto. Que había sido azotado cruelmente, cada golpe del látigo sacaba carne molida, así literalmente. Entonces sus tendones, sus huesos, se notaban tal vez, hasta los intestinos del Señor se podían ver. Fue una muerte horrorosa, la corona de espinas clavada en un lugar muy sensible, por lo cual sangraba mucho. ¿Correcto? Y antes él había orado, presión que transpiraba sangre. Eso se llama hematohidrosis, cuando las personas son sometidas a un estrés demasiado terrible, como los prisioneros que saben que van a ser torturados. Siempre van con la cabeza sangrando, se les rompen solo los vasos por la angustia. El Señor no tenía ni una falta. Él pagó por nosotros. Amén. Y luego cuando lo levantan en la cruz, ya él sabía que tenía que partir. Y cuando dicen el 28, lea el 28, si alguien va a leer, lea fuerte, por favor. Después de esto, las escrituras se cumpliesen. Tengo sed. Exacto. ¿Dónde sale la escritura? Todos los salmos mesiánicos, si a alguien le gusta estudiar la Biblia, cuando vea usted al músico principal en los salmos, todo tiene que ver con la vida de Jesús y con la muerte. Eran escrituras escatológicas, salen los salmos, que serían horadados sus manos y sus pies. Sabía antes, 1000 años antes, el rey David profetizó, y los antiguos profetas como Isaías. Entonces, para alguien que conocía la palabra, por eso muchos doctores de la ley se convertían, porque veían al Señor preanunciado por los antiguos profetas, por la Torá y por los salmos de David, salmos de alabanza. Entonces, Jesús estaba colgado en la cruz. Con esto no pretendemos a usted tocarle el corazón para que llore por él, no. Todo lo contrario, fue el día de victoria de la humanidad, porque fue el día en que se abre el camino a la salvación eterna, en que el hombre, el ser humano, no va al infierno, sino por la fe en Jesucristo puede ir a vivir eternamente con él. En cielo, con una tierra que no será quemada completamente, la tierra. Hermanos, cuando hablamos de la salvación, no nos riamos. Por ejemplo, decimos, tú te vayas a ir al infierno. Si no te convertís, tú no puedes predicar con risa. Es más, deberías predicar con lágrimas, porque el horror de la gran tribulación y el horror del infierno y luego el lago de fuego no es chiste, hermano, no es juego. No es juego. Por eso que a mí me altera cuando veo que le dicen a alguien, si no te convertís, te vayas a perder. Ah, sí, hermano, es terrible, horroroso lo que viene. Si usted no lo sabe, es porque tiene poca comunión con el Señor. ¿Ya? Nunca más un chiste acerca de la salvación. Nunca más. Ahora, tenemos ante nosotros esta escritura terrible y vemos al Señor. El Señor no perdió nunca la conciencia. Porque dice acá, 28 nuevamente, ¿quién quería leer y no leyó? Ya lee, lee. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Sabía Jesús que todo estaba consumado? ¿Qué había en él? Claridad mental. Una claridad mental. Pero, ¿cómo le llamamos? Claridad meridiana. Cuando decimos claridad meridiana es que cuando el sol está en su cenit, justo al medio, cuando más alumbra. El Señor nunca perdió la conciencia. Nunca. No la podía perder. Porque Él murió con inteligencia intacta. Lleno de dolor. Depresivo. Porque Jesús conoció la depresión, por eso que Él no se entiende. Porque Él padeció la depresión. Tú no tienes que estar depresivo si estás en Jesucristo.
Cuando tenga depresión, Señor, tú ya la tuviste por mí. Entrégale la depresión. Entrégasela. Y Él la va a sacar de ti, porque Él cargó todo ya. El Señor ya pagó por nuestros pecados. Tú no tienes que pagar pecados. Jesús no es un accesorio para la salvación, es toda la salvación. Nadie puede añadir a la salvación excepto para tener un premio mayor, porque la salvación es gratis, pero las coronas te las ganas tú. Las diademas, los premios te los ganas tú. Vivir más cerca del Señor en la eternidad, vivir más lejos del Señor. Escucha, tú puedes formar parte de la aristocracia divina, porque el Señor prometió una corona. Imagínate que hay una ciudad de oro donde tiene 12 puertas, una a cada lado, o sea, 3 a cada lado. Y en cada puerta están los nombres de los apóstoles del Cordero. Están los 12 nombres de los apóstoles. Eso te indica que hay una jerarquía divina en la eternidad. Entonces cuando uno dice, no, yo quiero salvarme nomás, a mí me basta con tener a Jesús como el Salvador, y no estudias la Biblia, no lee, no indaga, y Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, el que no quiera ganar premios, le digo perdón, es muy necio. Es muy necio, porque ahí puede incluso hasta deslizarte a la vida antigua. Porque tú debes ayudar, tú debes bendecir, tú debes extender la mano. Yo me gozo con esos hermanos y hermanas que cuando les piden ayuda, pero inmediatamente algunos hasta se ofrecen, en todo se ofrecen. Y hay otros que le hacen el quite, porque no han descubierto el gozo de ser útil a los demás. En el mundo el que ayuda es el gil, el tonto. En el Evangelio el que ayuda, el que bendice, el que trabaja por la obra, es un siervo de Dios, un esclavo del Señor, esclavo del amor de Dios. El Señor no azota a sus esclavos, los ama, los toma por hijos, porque un esclavo es un servidor. Es un servidor que sabe que Dios merece todo. Entonces, hermano, acá tenemos esto. Seguimos con el versículo 29. ¿Por qué se cumpliese la escritura? Porque en la escritura decía, en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Ya? 29, alguien que lea fuerte. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Amén. Decía, en mi sed me dieron a beber vinagre. La profecía. 1000 años antes que se cumpliera. Profecías o escatología cumplida. Hay 2 escatologías, la que no se cumple, como el arrebatamiento de la iglesia. El gobierno mundial del anticristo, que va a ser el gobernante más cruel. Ahí los progres van a darse cuenta por qué se predicaba lo que ellos tanto odiaron, el evangelio. No lo van a encontrar, hermanos. Y si alguien se entrega al Señor en la gran tribulación, va a ser degollado y va a pagar con su vida seguir a Dios. Hoy día es gratuito. Hoy es el tiempo en que estamos bajo la gracia. La Biblia le llama tiempos de amores. En el cantar de los cantares, tiempos de amores, tiempos de flores. A pesar de lo malo, el Evangelio en sí espiritualmente es florido. Es un jardín de bendiciones, de delicias espirituales, de paz, de esperanza, de sueños, de ilusiones. Ilusiones que se podrán cumplir, porque las únicas ilusiones cumplidas son las que el Señor hace. Todas las promesas del Señor nos llenan de esperanza y de gozo. Correcto, por eso muchos prefirieron ir a la muerte, porque sabían que iban a abrir los ojos en la presencia de Dios. Amén. Entonces, acá dice, y en el 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu y murió. La palabra consumado es una palabra, entiendan los judaizantes, aunque hay versiones en hebreo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era el idioma universal del Imperio Romano, a pesar que los romanos hablaban en latín, pero se comunicaban todos en griego.
El griego que hoy está prohibido en Grecia. Si los Illuminati, esta gente, la élite, de la cual muchos creen que son tonteras, que son falsas conspiraciones, es verdad, está prohibido el idioma griego de la época en que se escribe la Biblia. Indague usted por qué. ¿Por qué? ¿Y por qué han fracasado hasta el momento las ideas de que se hable un idioma universal que se llama el Esperanto, que fue creada en 1948? ¿Qué es lo que esperaban el gobierno mundial cuando lo entablaran el nuevo orden? Hablar en Esperanto, que es una lengua creada por el hombre artificialmente, y hay círculos en que solamente se hablan en ese idioma, en el Esperanto, que une los tres grandes grupos lingüísticos que hay en el planeta hasta hoy, incluyendo lenguas muertas que ya se extinguieron. El Esperanto existe. Y si el Señor demora un tiempo en venir, le aseguro que va a empezar a imponerse en el planeta, o tal vez lo va a hablar la élite que va a gobernar juntamente con el anticristo por un pequeño tiempo, porque el anticristo no tendrá misericordia ni de los que le ayudan. Amén. Todo lo que toque él será destruido. Nosotros no estaremos acá, Amén. ¿correcto? Y por eso que usted ve que todo se va uniendo. Existen dos elementos claves, el globalismo y la globalización. La globalización es natural. ¿Qué es la globalización? La comunicación mundial en que yo estornudo acá y me escuchan los chinos. En que yo compro ropa y veo la etiqueta Singapur, China, Taiwán, Australia. La ropa que viene de Europa todavía es fabricada en Europa. En que compramos cosas y no sabemos de dónde vienen. Eso se llama globalización, es natural y es positiva. Pero el globalismo es satánico, en que quieren sacar la nacionalidad de los países, en que ya ha escuchado, no, yo soy ciudadano del mundo, no, yo soy ciudadano chileno y me gusta ser chileno y me gusta la bandera y es más, quiero aprender a bailar cueca de verdad, porque a bailar bailo igual que el hijo del Ricardo Lago. Entonces soy fome, ¿ya? Soy fome. Parezco niñito que no le han cambiado los pañales cuando bailo cueca. ¿Ya? Entonces bailamos así mal, pero yo me gusta mi patria, me gusta mi himno, me gusta mi bandera, me gusta el escudo, me gusta la historia. Entonces, ay, que usted es de tal. No, escuche, Chile es más que Allende, que Pinochet y que todos los políticos y dictadores que han habido en Chile. Chile es mucho más que eso. Amén. Entonces yo amo a Chile. No tengo identidad con seres humanos, sino con aquel que es amar a Chile, es amar a toda la gente, sea del color político que sea, pero no compartir su política. ¿Correcto? Ah, sí. Porque yo tengo personas que me aman mucho y son de extrema izquierda. Y yo tengo más amigos conocidos de izquierda y de extrema izquierda que de derecha prácticamente a nadie. A nadie. Pero yo amo a la gente. Porque la iglesia no puede tener color político. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay de todo. ¿Me entiendes? Cuando tú vas a los pies del Señor y tú lo recibes en tu corazón como el Señor de tu vida y Él te salva, no te pregunta nada, porque el Señor tenía un guerrillero y tenía uno del otro extremo. Mateo era un capitalista, un acaudalado, un cobrador de impuestos, era millonario. Y teníamos a Simón el Celote, que era un guerrillero, como diríamos, de la extrema izquierda. Y en el Señor Jesús se unieron y se olvidaron de su ideología para seguir al eterno Señor y Salvador de sus almas. Amén. Entonces la iglesia actúa así. Por eso que la iglesia no debe tomar colores políticos, pero sí la iglesia debe amar su país, porque las naciones Dios las planeó. Y Dios planeó que hubiera un país se llamara Chile, fue un plan divino, a pesar de todo lo malo. Entonces no puede venir el diablo a cambiarnos la bandera, a cambiar los símbolos que tienen 200 años, un poco más. ¿Me entiende? Amén. Entonces, hermano, Jesús aquí murió por todos. Y cuando dice consumado es una palabra que en griego se pronuncia tetelestai. Y yo creo que Jesús habló en griego, porque él se comunicaba en griego.
aunque el Señor sabía el latín, sabía el hebreo, Jesús era un hombre ilustrado, un hombre muy educado, porque se crió en un hogar proletario, un hogar de menos de clase media, como diríamos, en un barrio. Era el mayor de 8 hermanos, 4 hermanas, 4 hermanos. Era hijo adoptivo de José, porque Jesús era engendrado por Dios. El que lo cree, lo cree. Los cristianos creemos en el nacimiento y en la concepción, en el nacimiento virginal del Señor, Amén. y creemos que el Señor lo engendró en el vientre de María, su madre, que no es madre de Dios, porque ella dio a luz al hombre Cristo Jesús, Amén. el cual era Dios encarnado, porque Jesús existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es eterno, Jesús es eterno. Por lo tanto, María no es madre de Dios, fue madre de Jesús y luego tuvo 4 mujeres y 4 varones. Y aparecen sus nombres ahí. Hasta las profecías de los salmos sabían que Jesús tenía hermanos. Amén. Hermanos. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, tetelestai, ¿qué significa? Que todo está cumplido. Amén. Se lo explico. Por si no lo saben. Porque hay gente que ya lo sabe. Esa palabra se usaba cuando se cerraba un negocio exitosamente. Vendimos, compramos, le pagamos al proveedor y cuando decimos estamos cancelados, bueno, en griego decían tetelestai, se terminó todo bien. Cerramos el negocio. Bien hecho, correcto, sin robo, sin aprovechamiento, en que ambos quedaron totalmente satisfechos. El negocio del Señor, ahora les voy a explicar, cuando dicen, esa cuestión es puro negocio, sí, el Evangelio es un negocio. La inversión de Dios fue Jesucristo, su Hijo. Amén. Y la ganancia del negocio eres tú y soy yo que lo amamos. Amén. Y Dios quiere salvar a muchos. Sí, Señor. El Evangelio es un negocio de Dios. Y Jesús cerró el negocio. Invirtió Dios la vida de su propio Hijo para que tú y yo seamos salvos. Por eso el que rechaza al Señor, el mundo que rechaza al Señor, Dios va a poner su mano. Porque la humanidad va a la condenación. Porque Dios no puede habitar con una humanidad que no lo recibió. Ninguna cosa inmunda va a entrar en la presencia de Dios. Pero cuando yo peco quedo fuera, es que no peques. Y si pecas, pídele perdón de todo corazón y no lo hagas más. Amén. Porque el Señor te sigue perdonando. ¿Pero cuánto? ¿Hasta cuándo? ¿Me escucha? Una cosa es que cometas pecados de imprudencia porque no te diste cuenta, pero la otra sabiendo que tu odio, tu rencor, están ahí y tú sigues y sigues victimizándote, porque los que más se victimizan son los que menos aman al Señor, y al Señor hay que amarlo. ¿Y cómo se ama al Señor? Sentimientos, no. El verdadero amor es de acá. De acá. El amor es una decisión inteligente. Amén. ¿Qué es lo que debe hacer? Lo que yo hice un día, Señor, te voy a amar más que a nada en este mundo. El amor es de acá. ¿Por qué creen ustedes que los matrimonios antiguos duraban más? Aún con problemas, aún con peleas. En que un día yo fui a ver un matrimonio que llevaban años casados, eran de los que se casaron en los años 60, 70, por ahí entro y la hermana sale así con un ojo morado. ¿Y dónde está tu esposo? Salió, pero aquí tengo la oreja. Pero aún así seguían adelante. ¿Por qué? Porque habían decidido amarse hasta el final de sus días, a no rechazarse. No estoy hablando de eso porque los golpes no van. ¿Me escucha? Amén. Y las ofensas a veces se dicen cualquier cosa, pero cada vez debe ser menos. Pero cuando uno no ama, hay un desequilibrio, hay un problema y se forma un conflicto. Pero estamos hablando, el amor es inteligente. Entonces, cuando tú le preguntas a una mujer, ¿cómo duraste tantos años casada hasta que se murió tu esposo? Porque una vez hicimos una promesa y la cumplimos. Así de sencillo. Hoy día no. Hoy día las atracciones son 100% químicas,
son 100% emocionales. Entonces, cuando pasó la emoción, cuando el tipo lo único que quería, no quería que la dama, no quería abrirle la Biblia a la dama, un muchacho que te ame, que te quiera que sea cristiano, que te abra la Biblia y te hable de Dios, que te abra las puertas, que sea un caballero, porque hoy día lo único que quieren es abrirte las piernas, nada más, nada más. Y hasta que pase el momento, se olvidan y ponen una más y se sienten conquistadores los cochinos. Y esto no se trata de conquista, se trata de buscar el compañero, la compañera que te va a acompañar hasta el fin de tus días. Si te casaste con la persona y tiene 1000 defectos, ya te casaste y tiene que estar hasta el fin. ¿Me escucha? Amén. Ahora cuando alguien abandona no podemos hacer nada, po. Pero yo creo que todos nos casamos esperando ser amados y amar hasta el fin de nuestros días, ¿correcto? Pero entonces viene de acá. El amor verdadero es mental. El amor es una decisión inteligente en que voy a aguantarme. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso tendríamos que conversarlo en detalle. ¿Me escucha? Porque tampoco estamos, porque dice la palabra de Dios que Dios hizo a Eva de una costilla de Adán para que esté a su lado, para que estén juntitos. No lo hizo de un hueso del zapato para que ande a patas con ella, ni la hizo con las uñas para que rajuña al esposo y que ahí, que diga, oye, ¿cómo estás con tu esposo? Bien, no, estoy sacando la carne molida, es que lo rajuñé ayer. Voy a hacer empanadas. Entonces, a esa es una hipérbole la que digo, pero no podemos irnos tan al extremo. ¿Me escucha? Entonces tenemos que ser dialogantes los matrimonios, dialogantes. ¿A algunos les parece grosera la forma de predicar? Bueno, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿ya? Entonces el negocio se cerró y Jesús dijo, consumado es, ya los compro. Estoy dispuesto a comprar a todos los que quieran venir a mí y llevármelo a la vida eterna. Tú eres ganancia del Señor. Yo soy ganancia del Señor. Bendito el hombre que me predicó el Evangelio. Bendito el varón y los dos varones que uno me agarró un día y al otro día el otro, y entre los dos me hablaban siempre y yo les escuchaba extasiado lo que era el Evangelio. Y si Dios no toca mi alma, mi espíritu, yo no hubiera creído, porque yo era un tipo pero ultra analítico. ¿Me está oyendo? Amén. Gloria a Dios, porque tú eres ganancia del Señor. En el segundo que se usaba la palabra tetelestai, que significa consumado es, terminado es, era cuando el sumo sacerdote ofrecía al Señor un cordero en sacrificio, esos corderos que se sacrificaban, que la carne se la comían los sacerdotes y parte del pueblo pobre, eran sacrificados a Dios porque sin sangre no hay perdón de pecados. Recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, el Señor mató un cordero para cubrirlos con las pieles, para que no anduvieran desnudos, porque desde el momento en que pecamos tenemos que cubrir la desnudez. Por eso que no vale para los hijos de Dios y las hijas de Dios. Ay, oye, mire, el escote te llega al ombligo, es que una tiene que mostrar lo que tiene. No, Señor. No, Señor. ¿Quién te dijo eso? La palabra de Dios habla del recato. La palabra de Dios habla del pudor. Una dama, una mujer que se respete, se cubre. Se cubre. Y solo se descubre para el esposo. No más que eso. Dios no necesita que nos cubramos ante Él. Entonces, si tú estás en la ducha, tú puedes orar. Porque la desnudez que a Dios molesta es la del pecado, cuando andamos pecando y nos paramos sin ninguna vergüenza delante de Él. Entonces, cuando el sumo sacerdote tomaba un corderito o un cabrito o un toro o una tórtola, los miraba, los examinaba y los pasaba al sacrificio. Consumado es. ¿Por qué? Porque la perfección de un cabrito, lee los corderos, cómo se presentaban a Dios, eran sin ninguna pifia, sin ninguna patita quebrada. Por eso que el Señor volcó las mesas. ¿Se acuerdan cuando Jesús volcó las mesas y en las películas lo ponen? Sí. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque a Dios le molesta el dinero? No, hermano. Si a Dios le molestara el dinero, no te tendría con trabajo. Sí. No te daría salud para trabajar. El dinero, el oro y la plata son de Dios. El mundo lo ocupa
ofendiendo a Dios. Pero lo que Jesús hizo fue que sabía que estaban estafando con los cambios a la gente. Porque Dios aborrece las estafas y a los estafadores. Era porque Jesús vio que los animales que vendían para ser presentados al sacrificio estaban todos malos, enfermos, dañados. Entonces decían, voy a sacrificar una cabrita o voy a vender este cabro. Y venían los viajantes, viajaban 100, 200 kilómetros para llegar a Jerusalén los días de la fiesta. Oiga, yo quiero un animal. No, es que el último que me queda estaba enfermo. Bueno, Señor, no tengo más que dar. Lo compraban. Y eso lo aborreció el Señor. Porque en Malaquías dice, cuando ofreces lo dañado, lo cojo, lo que está enfermo, y piensas que la mesa del Señor es despreciable. Por eso que la mesa del Señor, el pan y el vino, lo toma solamente la gente que se entregó a Jesús. Es como el bautismo. El bautismo es para los convertidos. Y esto no es para ofender a nadie. ¿Me escuchan? Porque hasta peligroso tomar la mesa del Señor sin arrepentimiento. Y esto se lo digo a los que conocen la palabra ya, a los que son cristianos, a los que conocen el camino. Entonces, cuando el sumo sacerdote tomaba el corderito y lo veía bueno, entonces cuando estaba el Señor en el tiempo de la Pascua y botó las mesas, eran los sacerdotes que permitían esos animales dañados, estaban coludidos, si la colusión no es nueva, estaban coludidos con los vendedores, porque los sumos sacerdotes eran millonarios y querían más y más. No era malo que fueran millonarios, porque si aquí yo cuando veo gente que tiene dinero, yo los felicito. Si yo veo a alguien que aparece con un auto lindo, por ejemplo, hay desigualdad. Por ejemplo, nuestro hermano Bol tiene un tremendo auto y yo una cuestión así, pero me gusta verlo en el auto. Yo apenas entro, parezco feto allá dentro del auto. Y el polvo, patitas por acá, se tira abajo. Fuma, ha vuelto a atrás en el auto. Solo. Entonces, hermanos queridos, no te moleste cuando alguien prospera. Amén. Ni un hermano, ni una persona del mundo. Porque David dice, porque por poco mis pies resbalan, porque tuve envidia de los impíos, a los que le iba muy bien, y se arrepintió. Dijo, esto no, yo tengo a Dios. Amén. Entonces, si yo veo que alguien llega en un buen vehículo, yo le digo, ¿es tuyo? Sí. Qué lindo tu auto. Siempre lo he hecho. Amén. Mis vecinos del lado se compraron un auto que no les cabe en el patio. Yo salí vecina del suyo, sí, dijo. Le dije, la felicito, que Dios bendiga su auto, que no tenga ni un problema, que les vaya bien, que les dure, que no tengan problema con su autito y no se lo roben. Oh, el vecino se pasó, mijo. Sí, el vecino se pasó. Pero yo lo dije de todo corazón, ¿ya? Entonces cuando llegue uno de los hermanos bien y vistan bien y tengan un buen pasar, alégrate por ellos. Nunca envidie, porque Dios no bendice a los envidiosos, porque la envidia es producto de la incapacidad. Amén. Los envidiosos son los incapaces, los que tienen que forrarse por fuera porque no tienen nada adentro. Nosotros tenemos a Jesús. Amén. Amén. Entonces, el sumo sacerdote veía el animalito. Imagínate qué harían. Veían los animales defectuosos y cómo recibían plata de los comerciantes inescrupulosos. Entonces Jesús se llenó de ira, se llenó de celo, tomó unas cuerdas y empezó a pegar, a botarle las mesas porque hacían cosas y les dijo, mi casa, casa de oración será, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, pero lo dijo en el sentido negativo, porque a Dios no le molesta el comercio. Pero venía un viajero y en lugar de pagarle lo que correspondía, cambiarle, querían ganar 2, 3, 4 y 5 veces más. Por eso les volcó las monedas, la plata, porque estaban estafando a los viajantes. Y les volcó y soltó las palomas porque eran puras animales que no estaban en condiciones de representar su vida perfecta. Porque todos los sacrificios eran un tipo de la perfección del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el sumo sacerdote tomaba el animalito y veía que estaba bien sanito, decía, tetelestai. Bueno, consumado es.
al sacrificio. Jesús fue el Cordero perfecto. Amén. Por eso Jesús dijo, he aquí Juan el Bautista, antes de bautizarlo, dijo, lo vio venir, y Juan, como era profeta y vivía en la palabra, porque a Juan lo muestran como un loquito, pero Juan era instruido en las Escrituras, vivía en el desierto, pero era conocedor de la palabra. No andaba solo porque le caían gotitas del cielo, no, vivía en el desierto y vivía en oración y estudiando las Escrituras. Por eso que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, porque ahí se encontraba con el Señor, en adoración, en alabanza y en comunión. Alabanza, dije, en alabanza, ¿ya? No en quejabanza. Dejen de quejarse. Todos lo encuentran malo a veces. ¡Hoy que hace frío! ¡Qué terrible el frío! Oye, qué rico que tenemos tiempos de frío. ¡Hoy qué espantoso el calor! ¡Qué rico que tenemos calor! Porque nos podemos poner un gorrito, podemos cubrirnos. Se quejan del frío, del calor. Se quejan de los hijos. Se quejan de todo. ¡Hoy que ya esta cuestión no me gusta aquí! No pasa nada. Después estamos en un lugar bullicioso. ¡Ay, qué terrible vivir aquí la bulla! Algo te tiene que satisfacer en la vida y en la presencia de Dios. Jesús es perfecto. Por eso que Jesús dijo, tetelestai, consumado es. Y como tercera medida, esto es muy aplicable, el artista en la antigua Grecia, cuando el artista hacía una obra, la presentaba y el público aplaudía, el artista decía, tetelestai, consumado es, terminó bien. Por eso que el sacrificio de Jesús es perfecto, él mismo lo dijo. Porque él sabía que tú entregarías tu vida. Pero no se la quites ahora. Dale tu vida. Habla con él. Camina con él. Glorifícate, alégrate en él. Alégrate. Aún los hermanos perseguidos. Algunos están huyendo porque los van a matar y son inteligentes. Jesús dijo, cuando los persigan en una ciudad, escápense a la otra. Amén. El Señor nos dice, cuando está en peligro, tenemos que irnos. No quedar ahí, no, voy a morir por ti, Señor. No, el Señor no quiere mártires tontos. Si no pudiste escapar, esa es otra cosa. Pero nos manda a movernos. En Chile no hay persecución a la iglesia aún. Es una persecución velada, sesgada. ¿Ya? Es una persecución en que te aseguro que van a empezar a quitarle a las iglesias todos los terrenos que les dieron fiscales para que desarrollaran, porque los gobiernos antiguos sabían que los evangélicos cambiaban a la gente. Hasta el año 1970 en Chile, la iglesia evangélica había sacado del alcoholismo casi a 1 millón de curados. Hoy día sigue sacando. Por eso no miren menos a los de la cárcel, porque muchos salen y siguen el camino. Las casas de, ¿cómo se llama? Donde tú hiciste una pasantía. Centro de rehabilitación. Rehabilitación hay. En los centros de rehabilitación cristianos son mucho más efectivos, porque la gente ahí cambia, se convierte, porque nadie puede dejar vicios si Jesús no habita su corazón. Entonces, cuando el artista lo había hecho bien y el público lo aplaudía, te fijas que acá en Occidente hacen esto y lo aplauden. Ahí no hacían eso, decían tetelestai, con gallo y todo. Consumado es, hemos terminado. Y ahí la gente los felicitaba y los vitoreaban y todo. Jesús fue levantado en el monte Calvario, que significa la calavera, porque es un monte que si tú vas a ese lugar y lo miras, se asemeja a una calavera, mucho más que el túnel que hay donde pasa el tren hacia el norte, mucho más. Entonces cuando la gente escucha así, Jesús murió en la cruz del Calvario, no saben, el Calvario lo relacionan con sufrimiento, ¿cierto?
No, Calvario es en griego calavera. El monte de la calavera y en hebreo Gólgota. Un Gólgota es una calavera. ¿Correcto? El monte de la calavera. Ahí, cerca, ahí al lado, Jesús fue crucificado con dos ladrones. Uno se entregó y el otro no. Y Jesús le dijo, al que se arrepintió le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire el hombre en toda su agonía, le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía que estaba crucificado junto al Salvador del mundo. Y por eso Jesús dijo, tetelestai, consumado es. Y luego entregó al Espíritu y ahí se ve cuando murió. La obra de Jesús es perfecta. Amén. Solo tienes que entregarle tu vida. Sí, Señor. Es el único a quien debemos recibir incondicionalmente. Amén. Cuidado cuando dicen el amor de Dios es incondicional, te están mintiendo. Porque para ser salvo tienes que arrepentirte. ¿Qué arrepentirte? Tengo que llorar. No, volverte a Dios. Te voy a seguir, Señor. Sé que mi vida sin ti fue lo peor. Ahora quiero vivir contigo y te voy a seguir. Voy a empezar a hablar contigo, me voy a interesar en tu palabra. Voy a ser parte de un grupo de fanáticos porque yo quiero ser como ellos, que te amen, porque tú vienes por ellos y yo quiero que me incluyas a mí. Eso es arrepentirse, eso es volverse a Dios y empezar a conocer lo maravilloso del Señor, maravilloso y precioso. Y no tengan miedo de alabar, de confesarlo. Cuando te digan tú eres cristiano, sí. Y es bueno y es lindo. Y lo mejor que me ocurrió en la vida es entregarme al Señor. Amén. Confesarlo. Porque ya está todo consumado. Tetelestai para ti. Él viene por nosotros. Amén. Y cuando te pasen cosas malas, di consumado es. Todo lo que te pase va a ser para tu bien. Amén. Te pasan cosas malas, acuérdate que va a ser todo para tu bien. Tienes que ver más allá. Alguien está detrás, el Señor. Aun cuando el diablo haga planes contra ti, no los puede cumplir. Basta que tú recurras a Él. Él está a tu lado. Consumado es. Tetelestai. Está todo listo. Solamente esperamos que venga por nosotros. Amén. Pero no esperamos su venida. Amamos su venida. Y como amamos su venida, no queremos irnos solos. Yo quiero irme también con el joven que está acá. Yo quiero irme con la hermana de... Sí, quiero irme con ella. Quiero irme con todos ustedes. Quiero irme con mi familia, con mis nietos. Amén. Quiero irme con todos los seres humanos que están en esta tierra. Por eso predicamos. Aunque esto nos cueste insulto, aunque esto nos cueste rechazo, aunque esto nos cueste ofensas. Qué lindo es ser ofendido por ser cristiano. Qué lindo es ser. No es que seamos masoquistas, pero imagínate tú un hombre que sea golpeado por el Señor. Cuando estaba predicando me acuerdo de ese hombre y le tiraron un piedrazo y le rompió la ceja. Salieron con él a la posta y decía, gracias Señor, el privilegio de que fue por ti, por tu causa. Imagínate tú. O ese anciano que solo decía, gracias Señor, porque una mujer lo golpeó con algo, porque el anciano predicaba a Jesucristo. Qué lindo eso. Todo está listo, hermano. Cuando Jesús murió, lo hizo por ti y por mí. Amén. Amado Padre, muchas gracias, porque eres bueno. Gracias por esta tu palabra, Señor, que nos hace tan bien. Alabamos tu nombre. Te damos gloria, honra y honor. Te damos todo el reconocimiento, Señor, porque al tercer día te levantaste glorioso y triunfante. Y hoy estás en el trono, pero espiritualmente estás en nuestros corazones.
a través de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias por todo lo que hiciste, por lo que has hecho y por lo que harás. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Que la paz de Jesucristo sea con ustedes. Por favor, regálenos su like, nos sirve. Comenten. A los de acá también les pido, comenten. Les ruego, porque nos están perjudicando al no comentar. Nos causan un retroceso, aunque usted no lo crea. Así que esa parte es como un poquito amarga en nosotros. Amén. Así que la paz del Rey Jesús sea con ustedes. Nos estamos viendo. Shalom. Me despierto, a veces me despierto en medio